El Banco Central informó que la actividad económica creció un 18,1% en mayo en comparación al mismo mes del año pasado. La cifra es la más alta en los últimos 30 años y se explica por la adaptación de los hogares y las empresas a la emergencia sanitaria. Analizamos este resultado del IMASEC junto a Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Flavia? Buenos días. Lo primero que queríamos consultarle es qué significa esta cifra de la que hemos estado hablando desde ayer con tanto optimismo por algunos, ¿no? A ver, bueno, el índice mensual de actividad económica lo que hace es comparar cómo han dado el rendimiento económico del mes de mayo del 2021 comparado con el mismo año del mes anterior. Vale decir, con mayo del año 2020. Y obviamente la cifra, la base de comparación con la cual estamos haciendo este cruce de datos, ¿no es cierto?, es sumamente bajo. De hecho, es el segundo IMASEC más negativo que habíamos tenido el año 2020. Por ende, hay que recordar que en mayo del año 2020 prácticamente estábamos todos confinados, estábamos en la parte más oscura del COVID, y estas medidas fitosanitarias que obligaban, ¿no es cierto?, a la reducción, a reducir la movilidad social, y como consecuencia de eso traía fuerte impacto en la productividad económica, en la actividad económica propiamente tal, siendo prácticamente el rubro minero uno de los pocos elementos que seguía funcionando de alguna manera con cierto grado de normalidad. No hay que olvidar bajo ese punto de vista, Flavia, además que sin lugar a duda en ese tiempo estaba absolutamente detenido, prácticamente paralizado y en cuarentenado toda la población de la región metropolitana, en donde prácticamente se genera más del 42% del Producto Interno Bruto del país. Por ende, pasamos, ¿no es cierto?, de un menos 15,3, que fue el año 2020 en mayo, a un 18,1, que obviamente hablamos de una muy mala tasa de comparación, y como consecuencia, ¿no es cierto?, a tener un mes de mayo bastante más normal de lo que había sido, ¿no es cierto?, con la habitualidad. Un mes de mayo vemos, ¿no es cierto?, esta cifra francamente muy alentadoras que de alguna manera muestran que la actividad económica del país ha ido repuntando y ha ido amoldándose a las características de la pandemia de una muy buena medida. Pero esto además viene, ¿no es cierto?, sumado con algunos estímulos adicionales a la economía que tampoco son tradicionales, como es, ¿no es cierto?, los retiros de dinero de los cotizantes de la AFP. Y por otro lado, las ayudas estatales que obviamente han impulsado principalmente el rubro comercio, a cifras que no se veían hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, con crecimiento sobre el 45% en los últimos 3 meses. Entonces, obviamente eso ha afectado en forma muy positiva, pero obviamente hay que recordar que estos son estímulos muy puntuales que estamos teniendo con la economía. La gente tiene que estar lamentablemente utilizando su ahorro para la subsistencia en algunos casos, y obviamente eso, junto con la ayuda estatal, ¿no es cierto?, la ayuda económica estatales obviamente no son para siempre, por ende deberíamos ver, ¿no es cierto?, que hacia el segundo semestre estas cifras, ¿no es cierto?, también van a tender paulatinamente a irse atenuando, pero obviamente vamos a tener un año de un crecimiento económico muy grande, porque obviamente partimos de la base que la base de comparación, la cual estamos comparando este rendimiento de año, ¿no es cierto?, son muy bajas, como fue el paupérrimo rendimiento económico que tuvo el año 2020. Alejandro, se habla de que el tamaño de la economía, por así decirlo, está llegando a ser similar al que había antes del estallido social. Sin embargo, este escenario se da con 1 millón de personas que no tienen empleo, de los que se han perdido durante la pandemia. ¿Cómo conversan estos dos índices que tenemos que mirar? Porque claro, por una parte vemos que creció la economía, pero por otra parte vemos que todavía hay muchas personas que salieron de la fuerza laboral y que no se han reincorporado. A ver, Flavia, yo creo que es muy importante lo que usted plantea. Cuando hablamos de desempleo, hablamos de personas que, estando en condiciones de trabajar, cumpliendo con los requisitos para trabajar, están dispuestas a buscar trabajo. Eso es que compone la fuerza laboral. Y obviamente una de las cosas que nos llamó la atención durante esta semana también fue, ¿no es cierto?, que había disminuido la fuerza laboral, ¿vale? Es decir, había menos gente dispuesta a salir a buscar empleo. Por ende, la base de comparación, ¿no es cierto?, el desempleo también tiende a ser más baja. De hecho, por lo general pasa lo contrario cuando vemos que las economías, por ejemplo, se empiezan a robustecer en términos económicos, con muy buenos datos económicos en forma macro, en diferentes actores. Vemos que un elemento que generalmente tiende ¿no es cierto?, a disociarse de todas estas buenas cifras es, ¿no es cierto?, el del empleo, porque posteriormente la gente lo que hace, busca, dice, ¿para qué buscar trabajo si ya la cosa está mal? Y cuando se empieza a recuperar, empiezo activamente a buscar trabajo, por ende esta fuerza de trabajo que usted dice también empieza, ¿no es cierto?, a aumentar. Por eso siempre se genera un poco
un descolgarse de estos elementos. Entonces, por eso vemos, ¿no es cierto?, una fuerza laboral con estas características. Sigue habiendo, ¿no es cierto?, una tasa importante de chilenos que no han logrado reemplearse, y también vemos una disminución de la fuerza de trabajo. O sea, hay menos gente que está dispuesta a buscar trabajo, principalmente yo creo que son por este tema que hablábamos de este estímulo fiscal, ¿no es cierto?, de ayudar a la gente a través ¿no es cierto?, este IFE universal y estos elementos que de alguna manera le están generando cierta tranquilidad a algunos segmentos de la población que dicen, cuando a lo mejor la parte más cruda de la pandemia ya haya pasado, voy a estar en condiciones de poder salir a buscar un trabajo más estable y mayor calidad. Eso es un elemento. Y por otro, ¿no es cierto?, esta actividad económica, efectivamente hemos visto cómo las cifras se empiezan a recomponer con mucha fuerza. Hay que recalcar, ¿no es cierto?, que desde octubre del 2019 hemos tenido índices mensuales de actividad económica bastante deteriorados, ¿no es cierto?, principalmente por el estallido social y posteriormente por la pandemia. Entonces, obviamente, estas tasas de comparación que estamos teniendo son bajas, y cuando tenemos meses relativamente normales, ¿no es cierto?, se ve como, ¿no es cierto?, empieza a salir con mucha fuerza esta buena noticia. Sí, Alejandro, precisamente te quería consultar por algo que mencionabas, el tema de que la gente no está buscando trabajo y se ha dado estos fenómenos según los últimos números que se han dado a conocer, de que han aumentado las vacantes, pero no así la gente postulando esas vacantes. ¿A qué responde este fenómeno, teniendo en consideración también estas cifras que entrega IMASEC, lo que estamos hablando de 1 millón de empleos que se han perdido en la pandemia? Pero también vemos el otro lado, ¿no?, que aumentan las vacantes, pero no así la gente que busca esos puestos. Lo que pasa es que, sin lugar a dudas, Flavia, tenemos que considerar que hoy día la economía chilena está viviendo momentos muy especiales. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, esta muy buena cifra económica, donde obviamente, como hablábamos, el rol del comercio ha tenido un rubro, o sea, ha sido un rol muy protagónico, junto, ¿no es cierto?, con un muy buen ciclo económico del cobre, lo cual también hace que ¿no es cierto?, haya mucha actividad en el rubro minero. Pero cuando hablamos de que hay ofertas de, por ejemplo, mucha gente que le está contando a algunas personas el lograr complementar algunos puestos de trabajo, algunas faenas, significa que a lo mejor mucha gente no está dispuesta a trabajar en ciertos rubros, ¿no es cierto?, o no está dispuesta a trabajar por ciertas platas, porque por cierto salario. De alguna manera nos hemos dado cuenta que esta inyección de ayuda también ha hecho que mucha gente quizás no esté con la urgencia o la premura de salir a buscar, ¿no es cierto?, cualquier puesto de trabajo, y los que están tomándose otras licencias para poder buscar un puesto de trabajo que a lo mejor llene mejor sus expectativas. Pero efectivamente se está generando esta dicotomía en donde, por un lado, si bien hay una tasa alta de desempleo, también están estas ayudas estatales que, ¿no es cierto?, quitan esta premura de urgencia de ¿no es cierto?, los segmentos más vulnerables de tener que emplearse para poder subsistir. De alguna manera ese segmento está siendo cubierto, ¿no es cierto?, por las ayudas que están preveniendo del Estado. También te quería consultar, Alejandro, si estos números que conocemos del IMASEC van de la mano quizás con la proyección que hacía el Banco Central de un crecimiento de un 8,5 a un 9,5%. Si considera que se va a cumplir esa proyección, si ya podemos hablar de que se va a cumplir, teniendo en consideración también que, por ejemplo, el presidente Piñera aseguró que la economía podría crecer un 9%. ¿Se ve que vamos por ese camino? ¿Se puede hacer esa proyección con más certeza? Por lo general, todas las cifras que estamos viendo, ¿no es cierto?, mes a mes están empezando a robustecer esa posición. Insisto, todavía nos queda meses con un índice mensual de actividad económica, este famoso IMASEC, muy negativo durante los próximos meses digamos, durante los meses de junio, julio y agosto del año pasado también estaba sumamente contraída la economía. Por ende, esperamos que esta base de comparación, como son tan malas, obviamente van a tener, ¿no es cierto?, muy buenas cifras durante los meses venideros también en términos de IMASEC. Entonces, obviamente, son cifras que empiezan a solidificar las posiciones, y inclusive algunos están mostrando que más bien estaríamos llegando a lo mejor un crecimiento más cercano al 9,5%, porque obviamente estas cifras también nos sorprendieron cuando hicimos las predicciones de actividad económica este mes. Nosotros se hablaba en torno a un crecimiento de un 15% y terminó siendo un 3 puntos más. Entonces, obviamente, son buenos antecedentes, son buenas noticias, y empiezan a solidificar, ¿no es cierto?, esta posición que de alguna manera empieza a equilibrar los efectos de la pandemia dentro de la economía, y esperemos, ¿no es cierto?, que prontamente también pasemos estos nubarrones del proceso constituyente, que de alguna manera también este cambio en las reglas de juego genera algún grado de nerviosismo, ¿no es cierto?, en la inversión extranjera, y de alguna manera son elementos que también podrían estar hipotecando nuestro crecimiento futuro al no tener, ¿no es cierto?, muy claro cuáles pueden ser las reglas de juego futuras en términos económicos en nuestro país.
Y a todo eso, Alejandro, también hay que sumarle una nueva variante, la variante Delta. ¿Cómo esto podría afectar también en estas proyecciones? Porque me imagino que cuando se hicieron no se pensó quizás en esta llegada en este momento. Entonces también cómo afecta este nuevo factor de tener una nueva variante que sabemos que es agresiva en la economía. Claudia, en general es una pregunta que hemos tenido con mucha recurrencia cuando estamos analizando temas económicos prácticamente desde el inicio de la pandemia, cuando en aquel tiempo, ¿no es cierto?, el ex ministro Briones planteaba, ¿no es cierto?, ayudas sociales durante el mes de marzo para llegar a una maceta, ¿no es cierto?, en el mes de mayo del año 2020. Y ese maceta fue un 15,3% negativo. En general, como dicen ustedes los periodistas, esto sigue siendo una noticia en desarrollo. Por lo mismo uno dice, oye, las medidas que está implementando el gobierno son suficientes. La verdad que la única forma de ver si van a ser suficientes es, ¿no es cierto?, posteriormente cuando esto ya haya pasado. Esto sigue en evolución. Todo hace pensar en las condiciones que estamos analizando que la variable Delta es una cepa también muy agresiva del COVID, pero vemos que en otro sentido también está siendo bastante atenuada el resto de las variantes. Vemos como de alguna manera también se ha ido generando ya una baja sostenida de los casos activos, de la tasa de mortalidad durante la última semana. Quizás, ¿no es cierto?, este efecto de la masificación ya de la vacuna, donde ya tenemos más de 12 millones inoculados en Chile, y obviamente eso también debería ayudar importantemente a que la economía siga funcionando de una manera relativamente normal. Puede salir una nueva cepa, puede, ¿no es cierto?, complejizarse o masificarse la variable, esta cepa Delta en nuestro país, que también obviamente podría llevar a las autoridades sanitarias a tomar nuevas medidas de confinamiento o de algún tipo de restricción de movilidad que obviamente sin duda podrían poner nuevamente en jaque a la economía. Pero a diferencia de otras crisis económicas, de la crisis, ¿no es cierto?, económica del año de principios de los 80, de la crisis, ¿no es cierto?, la crisis asiática, la crisis subprime, esta crisis económica tiene un génesis distinta, ¿no? Esta crisis económica parte principalmente por una enfermedad, una pandemia, ¿no es cierto?, que hace que la gente, para poder mantener acotada esta pandemia, se reduzca la movilidad social, y como consecuencia de esa reducción de movilidad social del confinamiento se vio afectada fuertemente la economía. Acá no hay un sustento de la economía muy grande. De hecho, me acuerdo el año pasado o al principio de la pandemia, cuando hablábamos que esperábamos que fuera, ¿no es cierto?, un impacto, si nosotros lo graficábamos en forma de B-corte, ¿vale?, es una V, donde iba a bajar muy fuerte la economía y posteriormente se iba a recuperar, y hemos visto, ¿no es cierto?, como ya vamos hoy día en una forma de U, porque obviamente esta parte de la planicie más baja de la crisis se ha ido alargando, y después esperamos una recuperación un poco más tenue. Sigue siendo, ¿no es cierto?, súper complejo el escenario poder proyectar, Javier, si son efectivamente, como tú dices, decisiones sólidas y ya efectivamente, pero mi sensación es que ya está quedando por lo menos la parte más negra de la noche, ya está quedando un poco más atrás, y vemos de alguna manera que las autoridades sanitarias están más encima de cómo manejar, ¿no es cierto?, esta nueva cepa. Vemos que de alguna manera también las vacunas están teniendo algún tipo de efecto con respecto a esta cepa, y esperamos, ¿no es cierto?, que no haya una nueva mala noticia sobre ya tan convulsionado de COVID que no es cierto, ha tenido no solamente rodilla la economía chilena, sino que toda la economía del mundo. Bien, Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por conversar con nosotros, y claro, vamos a seguir atentos a cómo se sigue comportando la economía con todos estos elementos de los que hemos estado conversando. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien, buen fin de semana.